Buenas tardes, queridos lectores del Tribuno y a quienes nos siguen por Facebook Live. Estamos en transmisión en vivo con Zulma Balfré, ella es facilitadora de metafísica, y con esta nota vamos a inaugurar una serie sobre recuperar la Navidad en este año pandémico en que hemos perdido cumpleaños, celebraciones familiares, hemos perdido también colaciones de fin de año, muchas situaciones importantes. Bueno, entonces nos proponemos recuperar la Navidad con tiempo, con anticipación. Zulma, muy buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros tus conocimientos. María de los Ángeles, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia que siempre se conecta en cada una de las notas y que difunden siempre cosas positivas e información. Eso depende de cada uno, ¿verdad? A veces, cuando es positivo o no, tiene que ver con la actitud que tiene cada persona. Y hablaste de la época de Navidad. La época de Navidad tiene que ver con una época de alegría, tiene que ver con una época de musicalidad, de prosperidad, pero siempre va a depender, ¿sí?, de la actitud que tenga cada persona para conectarse con toda esa radiación, porque se manifiesta más allá de la actitud que tenga la persona. Es de alegría, es de paz, es de prosperidad, pero mucha gente al conectarse con cuestiones que no son tan positivas y al diariamente alimentar solo eso, sucede que a lo mejor esta época viene un poco, digamos, más triste, yo te diría, para algunos, pero en realidad todo tiene que ver con esa actitud, con esa conexión, con la radiación del espíritu navideño, y para mí particularmente es una época especial y de mucho significado. ¿Cuándo comienza la Navidad? Porque nosotros pensamos que la Navidad lamentablemente comienza con las compras, con el menú navideño, con la pelea de quién va a pasar en la casa con quién, o por ejemplo los que solemos trabajar para ese día, estamos renegando que vamos a tener que llegar y cansados y tratamos de dormir una siestita para durar hasta las 2 de la mañana. Esa es la Navidad para muchas personas, para otras no. Pero ¿cómo sería una preparación para la Navidad? ¿Cómo hay que pensar este tiempo? ¿Desde cuándo arrancaría idealmente? ¿Y desde cuándo tenemos que preparar la mente y el corazón para recibir este gran momento del año? Mira, dentro de lo que es la metafísica o el conocimiento interno, la enseñanza interna, nosotros comenzamos todo este proceso consciente de Navidad a partir de lo que sería Acción de Gracias. Acción de Gracias es una fecha que a lo mejor está relacionada por falta de información quizás, con una festividad de la zona de América del Norte, América Central, con la comilona alrededor de la mesa, con comer pavo, con comer cosas que son parte de lo que es costumbre en América del Norte. Pero en realidad es una práctica dentro de la metafísica trasladada por la información y todo el significado que tiene a través de nuestra abuelita espiritual, que fue Connie Méndez, que a partir de ella nosotros comenzamos a darnos cuenta del significado profundo que es dar gracias permanentemente y conectarnos, ¿sí?, con esa acción de gracias diariamente. Comienzan esas 7 semanas y comienza el proceso, ¿sí?, de preparación para recibir al espíritu de la Navidad, que hace su ingreso el 21 de diciembre. El espíritu de la Navidad en realidad es una radiación representada por un ángel solar, tiene una simbología, tiene una radiación de color blanca, verde, oro rubí, pero es muy importante que cada persona se conecte de manera consciente, preparándose como vos dijiste, conectándose conscientemente ¿cómo? Preparando su ámbito inmediato, su casa, pero principalmente la casa que nosotros habitamos, que es nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, ¿sí?, el cuerpo físico y el entorno inmediato que nos rodea, ya sea en el ámbito de la casa, en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Cómo se prepara uno para recibir un espíritu que es dador de todo lo bueno, de esa radiación? Preparándose, por ejemplo, a nivel casa, con el arbolito, poniendo un pesebre, poniendo toda la simbología de lo que es este espíritu de la Navidad, que
Por ejemplo, tiene como una imagen, una estrella de 9 puntas, ponerla en el árbol, ponerla en el ingreso de la casa. Y también, esto también, obviamente, uno tiene que no solamente conectarse, sino informarse. Es importante que nosotros tengamos esto como una nota de color, pero también como una información seria a través de bibliografía o del conocimiento que se comparte y se imparte desde la metafísica en esta época. Si uno entra a los medios tecnológicos, por ejemplo, a la página de Facebook, hay actividades. El 6 de diciembre es el día de Santa Claus. Hay actividades las 24 horas hablando no solamente de la radiación navideña, sino de este ser que existió y que como santo para algunos lugares, por ejemplo, hasta en La Rioja, San Nicolás de Bari es como un santo patrono allí. Diversas regiones en todo el planeta tienen santos patronos. Que se conozca la historia de él y que se sepa que ese ser de luz existió y que el conectarnos, ¿sí?, con ese ser y con el significado, haciendo la carta al espíritu de la Navidad, es pedir siempre a través de todo lo bueno, puro y bello que esta época contiene. Es pedir siempre en armonía, pedirlo para uno, pedirlo para los demás. Aparte de hacer el arbolito, hacer cosas en tu casa como ordenar, no solamente lo externo, sino lo interno. Es una época de balance, es una época donde nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de perdonar, no tener anclas negativas. Anclas negativas son los rencores, ¿sí?, todo lo que nos cause sufrimiento. Hay que hacer un balance, pero no calificarlo de positivo ni negativo, sino simplemente para que ese orden previo a recibir ese espíritu de la Navidad se manifieste de manera consciente. Que uno no solamente piense positivo, sienta positivo, hable positivo, sino que lo manifieste en su vida, que no sean palabras muertas, que no sea que porque yo recibo la información o estudio esto lo haga porque alguien me lo dice, sino que cada uno piense y se dé cuenta de la importancia que es ser conscientes de un espíritu navideño y contagiarlo a los demás. Hacer una carta al espíritu de la Navidad, que en la bibliografía y todos los años en cada una de las actividades de metafísica que son inherentes a esta época y a estas 7 semanas, tenga una persona de manera consciente una hojita de papel donde pedirle a ese espíritu todo lo que uno tenga como anhelo, aunque sea material. Puede pedir hasta por la paz mundial si quiere, pero en realidad lo tiene que pedir siempre en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, conociendo no solamente la radiación de esta época, sino los seres que trabajan en esta época, y de esa manera empezar a conectarse con lo que modifica a cualquier persona, conectarse con lo que es bueno, con lo que es puro, con lo que es constructivo y bello. Comienza un proceso de modificación, quiera o no, ese ser humano. Comienza a modificarnos de manera interna y profunda, porque es muy importante no solamente generar esta conexión con cuestiones materiales o haciendo una cartita, sino como un proceso de introspección, ¿sí? Bien, nos detengamos en el espíritu de la Navidad. Quiero que le expliques a la gente cómo es su materialidad, cuáles son sus colores, cuáles son sus funciones, cómo podemos contactar con él. Bueno, hay un símbolo muy importante. Los símbolos y las representaciones para la radiación navideña son importantes porque te comienzan a relacionar con todo lo que tiene que ver con este espíritu de la Navidad y no quedarte solamente en palabras. Todo rito o toda radiación que uno quiera manifestar tiene un proceso. Por ejemplo, el espíritu de la Navidad tiene una radiación, ¿sí?, blanca, o una radiación que representa la pureza, una radiación verde que representa para esta época la musicalidad, y una radiación oro rubí que sería ese naranja encendido, que es la radiación de la prosperidad. Vos poniendo adornos, ambientando tu casa, vas cambiando la vibración. La vibración es importante, no es solamente empezar a modificarlo, sino que te ayuda, vibracionalmente hablando,
a poder modificar esos patrones que a lo mejor diariamente yo subestimo y con los cuales me contacto diariamente. Por ejemplo, vos dijiste, estamos en una época post-pandémica, llama Violeta, como digo siempre, entonces nosotros hablamos de enfermedades, de fin de año, de las cosas que están caras, de la economía, de los contagios, y generalmente no nos damos cuenta, pero vamos creando o fomentando lo que llamamos estructuras o creaciones mentales, que subestimamos por no verlas y creemos que son fáciles de modificar. Pues como esto es un proceso, como son 7 semanas, debemos ir gradualmente ambientando con estas radiaciones, con la estrella de 9 puntas, que también es una simbología muy importante, y uno dice, bueno, pero si la tengo y no la tengo, da igual, basta que yo tenga la actitud. No, es lo mismo que pensar que usted tiene actitud para una profesión y con eso basta. Usted tiene que estudiar, ¿verdad? Entonces, uno puede tener una actitud para muchas cosas, pero tiene que profundizar, tiene que ser serio en estos temas. Entonces, no solamente esa radiación o toda esa simbología, ponerla en la casa, ponerla en su árbol. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento, cuando uno lo pone al pie del arbolito, genera una protección porque le hace decretos. Y dice, todo aquel que vea, la bibliografía siempre tiene el decreto preciso, pero ¿qué significa? Que todo aquel que vea todo ese ornamento, todo eso que usted acomodó, se contacte con ese espíritu navideño y tenga ganas y se contagie de tener en su casa otro arbolito, otro nacimiento, de que esa estrella de 9 puntas que irradia, usted dice, pero puede ser cualquier otra estrella. De hecho, sí, no hay que estructurarse ni circunscribirse a lo que te transmiten solamente, pero lo importante es que esa radiación de belleza te acompañe permanentemente. El espíritu navideño en realidad es una radiación solar, tiene una representatividad más profunda, es un ángel solar. Pero usted lo puede recibir en su casa cuando su casa tiene vibración para la radiación angélica. No solamente la belleza, la pureza, la musicalidad positiva, lo que te genere alegría, lo que te dé entusiasmo, no lo que te conecte con el pasado, con la pesadumbre, con la tristeza o con la melancolía de los que no están, a los cuales hay que respetarlos, tenerlos presentes, o como cuando se festeja el día, en México el Día de los Muertos, que cantan, bailan, hay fotos de los familiares, comen, comparten y los tienen presentes desde la alegría. Todo esto también tiene que ver con el entusiasmo por la vida. El espíritu navideño tiene que ver con la benevolencia reconocida de todo ser humano, la bondad, ¿sí? No solamente la prosperidad para esta época, sino con lo que nos une como seres humanos, como grupo humano. O sea, por eso nos sentimos con más ganas de dar. Cuando nos preparamos para esta época tenemos ganas de regalar. El espíritu navideño da ganas de contactarse, de decirle al otro, no solamente a través de los regalos, sino que de decirle al otro lo mucho que uno lo estima, lo mucho que uno lo tiene presente, lo extraña, si lo tiene lejos, llamarlo, si lo tiene cerca, hacerle un presente. O sea, ese espíritu navideño debe ir acompañado por la conciencia de ese ser humano conectado con todo esto que te crea un ambiente propicio para recibirlo. Entonces, esto no tiene que ver con una mera ceremonia, tiene que ver con el entusiasmo por la vida. Entonces, hacer una cartita, que es también lo que te conecta con ese espíritu, es tener presente que todo lo bueno de la vida te lo mereces. Que esta es una época para hacer el pedido a algo que tiene una radiación de prosperidad y que está preparada, ¿sí?, para proveerte y suministrarte todo lo bueno que vos le pidas a esa vida. Entonces, la carta al espíritu de la Navidad es un decreto muy profundo, muy preciso, en donde se invoca a todos los seres que trabajan en la Navidad, no solamente el Niñito Dios, que es el Cristo interno de cada uno, a Papá Noel, a la Virgen María, todo el pesebre, ¿sí?, a San José, a todos los seres que trabajan en la radiación de la Navidad, sino pedir en armonía para todo el mundo, o sea, sin pretender lo que otro tiene, sino sabiendo que vos
tenés la posibilidad de suministrarte todo lo que en ley esté, para que eso se precipite a través de la radiación que tiene ese espíritu, que se precipite a través de la alegría, el entusiasmo, de todo lo que uno busca en la vida, en definitiva, que se precipite a través de la felicidad. Entonces se pide en armonía para todo el mundo, bajo la gracia, ¿sí? Bajo la gracia quiere decir bajo la radiación de ese ser, bajo la gracia y de manera perfecta, porque se pide en ley. ¿Qué quiere decir? En ley de lo bueno, de lo puro, de lo bello, de lo perfecto. Eso se lo merece todo el mundo, pero hay que demandarlo. Los decretos son eso, órdenes a la vida, órdenes al suministro que es ilimitado. Acá no tiene que ver con un merecimiento, pero si yo lo relaciono con un merecimiento, tiene que ver con el proceso de conectarse con lo bueno de ese espíritu navideño que es todo. Entonces, si vos te crees merecedor es porque has venido trabajando en función de eso, pero tenés que pedir no solamente a través de toda esa invocación, sino pedirlo para todo el mundo. O sea, lo que vos crees que te mereces por derecho de conciencia a través de esa radiación, se lo merece todo el mundo, porque el suministro es ilimitado. Entonces, ¿qué hace esta radiación o este espíritu navideño? Comienza a crear conciencia, comienza a conectarte con todo lo bueno, con el entusiasmo de esta época. Y es cuando la gente tiene ganas de compartirlo, por eso las familias se reúnen, por eso uno tiene ganas de hablar con esas personas que tienen su corazón, o de repente se acuerda de algo de alguien y tiene ganas de pedir perdón, disculpas. Ese espíritu navideño despierta y magnifica lo bueno de cada ser humano. Y uno también lo puede decretar, por supuesto, ¿no? Ya vamos a ir al perdón de fin de año, pero primero quería que me mostraras el decreto que hay que escribirle al espíritu de la Navidad, que hay que hacer en hoja en blanco. Bueno, hablemos de ese rito, cuándo hay que hacerlo, si hay que quemarlo, si hay que guardarlo. Bueno, mira, la carta al espíritu de la Navidad es algo concreto. Uno tiene que hacerle como cuando era chico y creía que era solamente para la época de la infancia. Es como la carta a Papá Noel, la carta a esa radiación, la carta a ese espíritu todo proveedor y todo suministro, pero se pide a través de una manera inteligente. Entonces, yo les traje, y es una extracción del libro que tiene de autoría Rubén Cedeño, que se llama Espíritu de la Navidad, que para esta época uno siempre lo tiene que tener presente, pero de todos modos cuando uno se contacta a través de las páginas, esa cartita está, ¿sí?, circulando, tiene la trisignia, que es el símbolo de la metafísica, y están como para que uno lo pueda imprimir, pero se los leo si te parece. Se pide así, como título, obviamente, uno tiene que ser ceremonioso. Carta al Espíritu de la Navidad. Se pide primero a la divinidad. Yo soy, el nombre de Dios, que es yo soy, invocando a la divina presencia de Dios en mí y al espíritu de la Navidad de prosperidad, alegría y paz, para que en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, se manifieste en mí este regalo de Navidad. 2 puntos y uno comienza el listado y comienza a pedir. O sea, a veces uno dice, pero uno no tiene que pedir solo lo material, pues si usted está pasando necesidades, le quito poder, si usted tiene una tristeza, una relación mala o por alguna situación familiar o algo laboral o quiere un trabajo, imagínese, usted lo puede plasmar ahí en la carta, porque ahí se pide para usted en armonía y para todo el mundo. O sea, usted no está siendo egoísta pidiendo algo que alguien tiene para que usted lo reciba o para que alguien se quede sin algo para que usted inmediatamente pase a tenerlo como bien. No, no, no. Acá se pide en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta. Y es importante, después de hacer todo el pedido, dar gracias. El agradecimiento también es un ejercicio. Tiene que ver con un esfuerzo constante de conectarse con lo bueno que la vida tiene. Y eso sí es ley. Es ser consciente de que la vida es todo proveedora, representada a través, en esta época, del espíritu de la Navidad. Entonces la carta hay que hacerla, comienza
con las 7 semanas y hay que hacerla en ese momento cuando comienza. Y si usted dice, bueno, yo me entero hoy o veo la nota dentro de una semana, pero hágalo en ese momento. No hay que empezar a calificar todo esto que es bueno, ¿sí? Que es algo constructivo, con un pensamiento negativo. No, ya perdí tiempo y ahora el espíritu de la Navidad tiene menos tiempo para traerme las cosas. No, bueno, no. En esta tónica, digamos, empezó el 26 de noviembre, se fue retrasada 4 días. No lo pienso así, sino que el conocimiento ha llegado en el momento en que yo podía recibirlo. Exactamente. O en el momento perfecto, aunque no lo podamos ver nosotros con nuestros ojos humanos. Tenemos ahí la zona de pedidos, estoy viendo la carta, y luego cómo continúa, cómo seguimos. Bueno, después de hacer la cartita, dice, bueno, yo le hago la cartita y la dejo ahí, se la pongo en el arbolito. No, usted todos los días, así como todos los días se despierta, dando gracias, supongo, agradeciendo a la vida, tener la oportunidad de hacer cosas, de generar cosas buenas y constructivas, toma la cartita y la repite. Dice usted, ¿cuántas veces la repite? ¿Cuántas veces está dispuesto usted a hacer ese pedido o invocar a los seres de luz? Se sugieren en realidad 3 veces al día, pero si usted quiere tener esa cartita en su cartera, en la billetera, dobladita, abrirla en el momento que usted va, sí, en el taxi, en el remis, está en el cole, un momento que tiene en su trabajo, un momento que tiene en su casa y la repite más de 3 veces, está bien. Reitero, esto no tiene una fórmula precisa, lo que sí que la carta hay que hacerla, ¿sí? Hay que plasmar esos pedidos o anhelos y cerrar siempre dando gracias. ¿Y cuándo se finaliza todo esto? Con el ingreso del Espíritu de la Navidad, que es el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, cuando cambia la estación, entonces es cuando se quema la cartita. Y usted dice, pero la tengo que quemar otra vez. No hay que estructurarse, usted puede quemarla en ese momento, a lo mejor está mire, puede estar en algún lugar, en un ámbito de trabajo, y usted dice, yo la quiero quemar en este momento, sí. ¿El espacio es conveniente? Sí, pero trate de no estructurarse con respecto a esto. Sí que ese 21 se le da gracias al Espíritu en la Navidad cuando ingresa y está en todo su cenit, se repite por última vez y se quema. Es como entregarle al universo y darle las gracias y cerrar un círculo. Los círculos, aunque sea a través de pedidos y de cosas tan positivas, también hay que ir cerrándolos. Entonces se hace el pedido, se repite diariamente hasta el 21 de diciembre, se quema la cartita y ahí comienza, bueno, a prepararse el ser humano, la familia, para recibir el nacimiento del Cristo interno, que eso es lo que representa el pesebre o el nacimiento del niño Dios, ¿sí? Del niño de las maravillas. Una cuestión que te quería comentar era que hace unos años yo veo que hay personas que intuitivamente se juntan para escribir sus decretos juntas, no se los leen entre sí, pero se juntan, son amigos o son familia y se juntan para hacer el decreto del Espíritu de Navidad. Esto también es bueno, juntarse varias personas y hacer cada una lo suyo, pero crear esa energía, esa comunión. Sí, bueno. la verdad, por eso es bueno que lo preguntes. Como no hay fórmulas mágicas, pero sí es importante hacerlas en las actividades presenciales, que ahora son online, tenemos como una reunión semanal donde estudiamos y después en la semana tratamos de profundizar ese conocimiento para relacionarnos con los que cada ser humano necesita y es importante, construir ese puente de luz a través de lo que es enseñanza interna. Esto, que es una cartita, que es una práctica, usted puede reunirse, ¿sí?, con su amiga, con su familia, hacerlo, y entre todos, con los chicos, con los amigos, repetirla, y cuando llegue el 21 de diciembre, quemarla entre todos. Pero no es algo riguroso, no es que la persona tenga que reunirse con otro. Usted puede estar en su casa, solito, quemar su cartita, a lo mejor está escuchando esto y está viviendo en otra provincia y su familia está en otro lado. Bueno,
Esto tiene que ver con que usted se conecte con esa radiación a través de algo concreto, hacer esa carta al espíritu de la Navidad, porque la verdad que yo estoy en metafísica para creer en lo que a lo mejor algunas personas quizás no creen, pero esos rituales tienen que ver con esos procesos conscientes de acercarte y ser consciente de la divinidad, ser consciente del ser interno, de lo que cada ser humano tiene que despertar, no los 21 de diciembre, conmemorando el espíritu de la Navidad, o los 24, que es la fecha del nacimiento, sino diariamente. El despertar, el ser interno de cada uno, tiene que ver con ciertos rituales. Esta es una época propicia, pero esto se hace diariamente. Por eso hablaba del agradecimiento. Es un día, así como cada uno de nosotros tiene un cumpleaños y lo festeja, hay un día en el año que se hace acción de gracias, hay un día en el año que se recibe el espíritu de la Navidad, hay un día que se conmemora el nacimiento del Cristo interno, hay un día que se considera el fin de año y un día que se comienza con el año nuevo, ¿sí? Entonces, sí hay rituales que nosotros dentro de la enseñanza los hacemos, los tenemos, los participamos, los facilitamos como conocimiento, pero también es importante que diariamente nosotros nos conectemos con el agradecimiento. El agradecimiento para poder despertar ese Cristo es ser consciente de que la divinidad, que la vida misma, que la totalidad de la vida nos provee de todo, pero tenemos que aprender a conectarnos, ¿sí?, con los canales de precipitación. Así como usted tiene estructuras, conoce los días, los horarios para ir a tal lugar, para hacer una carrera, 5 años, 3 años, 3 meses. Dentro del conocimiento interno también es importante el estudio, la profundización de estos temas y la práctica, que es lo que hace la maestría. Entonces, hacer los decretos, hacer la cartita, profundizar este conocimiento, recibirlo, ¿sí?, reunirse con un motivo tan valedero como es hacer una cartita al espíritu de la Navidad es importante, ¿sí? Y esas son costumbres no sobre todo sanas, pero son costumbres constructivas porque nos generan conciencia de la importancia y nos conectan con ese ser interno. Estaba pensando en la época en que éramos niños y hacíamos la carta a Papá Noel y como vos decías, es tan parecido ese acto de fe, de ilusión, de magia, es muy similar a la que vamos a reconquistar con el decreto del espíritu de la Navidad. Por eso, bueno, yo los invito a todos a que yo también voy a hacer el decreto este año. Sí, y te recuerdo, yo te muestro la carta, la gente dice, sí, pero que lo repita, que lo diga. Bueno, mire, usted googlea, entra a los medios informáticos, en Instagram, en Facebook, que comúnmente están las actividades de metafísica en Facebook, no solamente los de la Escuela Metafísica de Salta, que gracias para acá en esta provincia hay aproximadamente 8 facilitadores por el momento. Entonces, no solamente esos facilitadores transmiten el conocimiento, sino que a nivel global, por ejemplo, el 6 de diciembre, que es una de las fechas importantes dentro de estas 7 semanas, que es el día de Santa Claus, Papá Noel, como le dice la gente, hay 24 horas en las cuales en idioma castellano, en idioma inglés, francés, italiano y portugués se van a transmitir las actividades con facilitadores desde varios puntos del planeta, dando a conocer no solamente la radiación o la existencia de este ser, sino de la importancia que es conectarse, ¿sí?, con todo eso que tiene que ver con esas 7 semanas de Navidad y de conectarse con la enseñanza constructiva, con la enseñanza que construye ese puente de luz interno que todo ser humano tiene que tener a lo que lo sostiene, a Dios. Exactamente. Yo quería aprovechar también para preguntarte acerca del perdón de fin de año, cuándo se realiza. Sé que también es una oración muy bella. Bueno, quería conocer cuál era la tradición en torno a esa oración. Bueno, si bien todo el año completo uno puede hacer decretos y hace el servicio del perdón, no el de fin de año, es una actividad importante antes de comenzar, ¿sí?, el primer año o el primer segundo del año venidero, hacer este ejercicio que tiene que ver con tomar conciencia
no vamos a llamar errores, sino de las faltas de atención, ¿sí? De las faltas de cualquiera de las cualidades, sobre todo de la falta de misericordia, de la falta de compasión que podamos o hayamos tenido, que nos demos cuenta de eso y que hagamos el ejercicio del perdón a través de la activación de la llama violeta. ¿Qué es la llama violeta? Es la acción del perdón. Si bien son decretos, esto se hace así, igual que la carta del Espíritu de la Navidad, es un servicio, ¿sí?, que se hace antes de fin de año, y son decretos, en donde uno va invocando a través de la divinidad el perdón para diversas cuestiones. Todo lo que se dio cuenta, todas las transgresiones a la ley. ¿Qué quiere decir? Cuando vos te enojaste, cuando insultaste, cuando calumniaste, cuando envidiaste, y llama violeta. Cuando usted puede decir, bueno, nada de eso hice. Bueno, podemos ser ingenuos, ¿no es cierto? Y pensar que nada de eso hemos hecho. Pero la llama violeta tiene un proceso inteligente, que es el de disolver todo lo negativo para comenzar el año foja cero. Para que la recepción de todo lo bueno que trae un año, de esa radiación nueva, potente, de esa radiación que hace que cada persona tenga el ímpetu de hacer cosas buenas y nuevas para su vida y tener el anhelo no solamente de hacerlas, sino de saber que se las merece, que ese espíritu renazca en cada uno y que nosotros nos consideremos merecedores. O sea, seamos conscientes o no de esas faltas de perdón. Es muy importante hacer el ejercicio del perdón de fin de año, que también son decretos que se transmiten. Uno se contacta no solamente con las páginas, sino con las personas que sabe, que facilitan el conocimiento, y eso está preparado para que la gente que demande lo tenga. Y aún la que no lo demande pueda acceder a través de estos medios informáticos o las actividades que se transmiten de metafísica a través de las páginas que cada uno de los grupos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, tienen. Entonces, usted hace ese ejercicio minutos antes. A veces dice, yo no puedo porque minutos antes festejo, minutos antes brindo. Bueno, yo elijo minutos antes hacer el último servicio de llama violeta, hacer todos los decretos, siendo que pueda ser consciente o no, o me dé cuenta o no de todo lo que he hecho equivocada o ignorantemente en el año, porque nosotros podemos darnos cuenta de algunas cosas, pero de otras, imagínense que a lo mejor, no sé si le ha pasado, vivir situaciones de reclamos, de cosas que uno ha hecho y que no es que no sea responsable, que uno no tiene registro de que ha causado daño a otras personas. Entonces, simplemente hacer algo inteligente. Invocar la acción de una cualidad o un rayo que está para eso, transmutar todo lo negativo. Entonces, este ejercicio también es importante hacerlo, ¿sí? Pedir perdón. A lo mejor la gente no lo hace a través de decretos, pero sí hace como una ablución, de decir, me libero de todo lastre, de todo peso de este año, soy consciente, me perdono y perdono a los demás. No dice eso solamente el decreto, dice algo un poco más completo, pero esto como para resumirles y que usted sea consciente de que es muy importante hacer este ejercicio antes de comenzar principios de año, que está bueno festejar, está bueno comer y reunirse, pero disculpen ustedes, pero es mucho más importante conectarse con la vida, porque cuando vos estás feliz, todo a tu alrededor es felicidad. Incluso hay gente que hace el perdón de fin de año y recuerda que después olvida completamente. Sí. Es algo que es muy difícil, como la frase lo dice, ¿no? Yo perdono pero no olvido, y bueno, me parece que es un oxímoron, porque si no perdona es porque olvida, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice que hace este decreto y que es tan fuerte que ya después no se acuerda de los viejos rencores, no se acuerda qué fue lo que ha pasado en algunas ¡Qué bueno! Hay gente que parece que lo hace a un nivel muy energético, muy fuerte, muy conectado, ¿no? Eso sería, bueno, la práctica hace el maestro. Entonces, si yo, por ejemplo, el rayo violeta es el rayo que tiene invocaciones y decretos hacia el día sábado, así como hay un ordenamiento en el universo, hay un ordenamiento para estudiar y hay un ordenamiento para poder recibir el conocimiento de estos 7 rayos, 7 aspectos de la divinidad. Y la llama violeta o el rayo violeta, el día sábado es cuando uno puede ubicar los servicios y los decretos y practicarlos, pero eso no quiere decir... Uno también subestima, ¿no?, todo lo que tiene que ver con esto y decir, bueno, yo voy a hacerlo el sábado, ya el domingo es otro rayo, otra cualidad. No,
Esto tiene que ver con la importancia del perdón y ser conscientes de que todas las cualidades uno las tiene que desarrollar, pero que la llave del éxito, la llave de la felicidad, la llave que te abre todas las puertas es la del perdón. Es lo que te saca ese lastre que recién decía y la vuelvo a traer porque tiene una significancia como el peso que te genera o esos obstáculos que te impiden precipitar todo lo que vos pedís en una carta en el espíritu de la Navidad. A veces la gente dice, yo hago la oración científica, que la oración científica es un decreto inteligente y una forma inteligente de pedir, que tiene que ver que también sean conscientes de pedir en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Entonces dice, pero no se precipita. Entonces, los obstáculos, si bien pueden ser algo preciso, porque a lo mejor puede pedir uno algo que tiene que vivir un proceso o madurar a través de un proceso para que eso se precipite, pero en general los obstáculos son mentales al principio. Y es lo que más subestimamos, como no vemos las estructuras mentales que tenemos, las subestimamos y creemos que pueden ser fáciles. Yo no digo ni que sea fácil ni difícil, pero sí que es preciso trabajar con los decretos, porque los decretos son órdenes a la vida, son órdenes para comenzar un proceso de disolución, hablando del rayo violeta, con esas estructuras que se transforman en obstáculos o en creaciones o como se dice sankaras, que impiden la manifestación de lo que yo pido de bueno para mi vida. Entonces, si yo quiero cosas buenas, las tengo primero que pedir, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Y después ser conscientes de que si no se precipitan esos obstáculos, no tienen que tener una descripción permanente de todo lo que hice, de toda la culpa que puedo llegar a tener o de que yo tengo falta de perdón, sino simplemente accionar, decretar, invocar, hacer tus tratamientos, no subestimar, ¿sí?, a la loca de la casa. No subestimar el motor de la vida que es el cuerpo emocional. Esto tiene que ver con tener hábitos saludables. Ser agradecido, ser perdonador, hacer tus decretos, hacer tu carta, ¿sí?, no calificar, ¿sí?, el esfuerzo del otro y menos el tuyo, porque uno puede decir, ¿qué voy a hacer una carta? Yo necesito una casa. Y la cartita no me va a traer una casa. Ahí va tu decreto negativo. Ahí va tu calificación al proceso de la vida que es puro y perfecto. Uno no le puede poner tiempo a Dios y menos un precio. Entonces, usted tiene que pedir como dice la cartita, en armonía para todo el mundo, pedirle a los seres y tratar de ser leal a ese decreto, confiar en lo que uno pide, porque lo está pidiendo para bien, lo está pidiendo a través del bien y para bien, porque usted encima que pide algo para usted, lo pide para usted y para todo el mundo. Entonces, toda esta radiación de esta época donde uno se siente distinto, donde uno tiene ganas de compartir, donde uno siente esas ganas de perdonar, es la radiación propia de los seres que trabajan en esta época, es la radiación propia de los ángeles. Pero todo eso se debe sostener con armonía interna y externa. El desorden no es solamente una palabra, sino que también se puede manifestar de manera concreta. Vea su entorno, véase usted mismo, obsérvese por unos instantes diariamente y vea en qué necesita orden, porque eso es primordial, eso también es parte del proceso del perdón, el orden, ¿sí? Que no tiene que ver con poner patitos en fila o acomodar los platos de la casa o tener una alacena bonita, tiene que ver con un orden mental, un orden emocional, un orden vital que tiene que ver con la manifestación de la salud y con un orden en la acción. Entonces, si usted tiene algo metódico diariamente, tiene que aprender a poner rutina a la rutina. ¿Qué quiere decir? Tiene una rutina, agregarle a su rutina el agradecimiento, el perdón, los decretos, los tratamientos, que es una manera bastante viable de conectarse con ese ser. Como nosotros no lo vemos, creemos que no existe. En algunos casos, obviamente que uno no le dice a la gente en lo que debe creer, simplemente que estas cosas se pueden comprobar, ¿sí? Entonces uno puede hacer una cartita
y rememorando esa práctica que hacía cuando era chico, entonces ver qué pasa y practicarlo. Los decretos no se manifiestan por repetición, sino por convicción, por una actitud permanente que debe tener la persona hacia la vida. Y eso, por principio de vibración, es contagioso. Cuando vos sos positiva, tu entorno no puede confrontar a tu propia vibración. Y si te confronta diciendo, bueno, yo confronto tu propia paz, yo confronto eso que no lo puedo tolerar, es porque yo no me siento en paz. O sea, a veces llegan personas que tienen la misma vibración que nosotros o parecida, y hay otras que son directamente combativas y uno dice, pero yo tendré de esto, ¿por qué me toca en vibración esta situación? ¿Por qué si viene una época de Navidad yo me siento tan triste? O me rodeo de gente triste o negativa. O surgen los conflictos inexplicables, ¿no? Hay que disolver. Las cosas no son casuales. De las cosas hay que ocuparse cuando van sucediendo. Entonces hay que disolver. Entonces, si usted ve que es un conflicto la reunión familiar, comience a ser usted el propio punto de inflexión de esa familia. Comience a conciliar. Comience a transmitirle a su ámbito inmediato que en una época tan bonita no es bueno estar discutiendo y que es mejor comenzar el proceso del perdón. Los rencores, vos me debes, yo te debo. Eso impide que lo que usted pide en la carta del espíritu de la Navidad se precipite, porque usted mismo está creando los obstáculos y usted mismo los está alimentando. Entonces, ser conscientes de este espíritu de la Navidad tiene un compromiso en que usted le tiene que abrir la puerta de su casa. La simbología, ponerle estrellita, pensar si es importante o no ponerla, por supuesto. Si usted está relacionado a través, por ejemplo, de una religión con su práctica habitual, si va a misa, sabe que en la Biblia se habla de los ungidos, de aquellos que representan, ¿sí?, y que son protegidos por la radiación de ese ser interno o del Cristo. Bueno, acá tiene que ver con conectarse con la vida, con la absolutidad, que es Dios. No importa la religión que usted pertenezca. Si esa religión lo hace más bueno, más empático, ¿sí?, si esa religión lo hace más vibracionalmente hablando, más comunicativo, más compasivo, es bueno donde usted está. Acá no se trata de cambiar nada de lo que usted ya le hace bien, sino simplemente que se comience a conectar con lo que comienzan los procesos de cambio a nivel individual y por ende a nivel grupal, a nivel humano. Necesitamos comenzar de manera consciente ciertos procesos de cambio, ¿sí? Todo lo que nosotros le pedimos a los demás tiene que empezar por casa. Todo lo que le exigimos, quizás, perdón, no me meto con nada, a un gobierno comienza por casa. Nosotros somos nuestro propio gobierno, así que no podemos exigirle un orden a los demás cuando en nuestro propio ámbito tenemos un caos permanente, ¿verdad? Exacto. Bueno, Zulma, yo te agradezco muchísimo por esta charla tan interesante que nos has ofrecido y los invito a los lectores del Tribuno a seguirnos por las redes sociales, por el diario en papel y por otros medios. Muchas gracias.